Bien, si hay algo que es difícil negar, que nos costaría negar, es que la lucha o el afán diario, los días de trabajo, ese constante esfuerzo, esas preocupaciones, ese estrés, esa angustia, sería difícil negar que nos trae agotamiento. Es difícil negar que las preocupaciones, que las cosas que vienen a tu vida te causan desánimo, te causan enfermedades. E incluso pudiéramos llegar a pensar que una persona, producto del desánimo, producto de la angustia, producto del estrés, producto de tantas cosas que puede vivir, se puede llegar a enfermar. No solamente enfermarse, un porcentaje, quizás no significativo, pero sí de preocuparse, es que esta situación conduce incluso al suicidio de algunas personas. Estamos frente a un caso serio, que es todo lo que es un ser humano, todos los cuadros, todo lo que se viene desarrollando en la vida de una persona, cuando es sometida a afán, a luchas, a preocupaciones, a ese sentir allí que está en la vida de nosotros. ¿Qué puede hacer Dios por ese afán y esa lucha que tú tienes? ¿Qué verdades encontramos en la palabra de Dios que nos ayude de cómo enfrentar la lucha diaria? ¿Qué hacer frente a ella? ¿Qué hacer cuando vengan estas cosas a tu vida? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te da Dios para hacerlo? De ese tema vamos a conversar en esta mañana. Y pensando en esto, yo les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 5. Ahí está el pasaje en el cual vamos a conversar en esta mañana. Con dos preguntas en tu mente. ¿Qué nos da Dios para enfrentar la lucha diaria? ¿Qué nos da Dios para enfrentar la lucha diaria? Y la siguiente pregunta es, ¿qué verdades encontramos en la Biblia sobre cómo enfrentar la lucha que vivimos? ¿Cómo enfrentarla sin que esto pueda llevarte a momentos de situaciones de depresiones? Josué capítulo 5, vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Josué capítulo 5, del versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hablando un poco del contexto, acerca del pasaje que hemos leído, el pueblo de Israel había pasado el río Jordán. Fue lo que el domingo pasado estuvimos estudiando. Pasaron del río Jordán y ya en las proximidades de la ciudad de Jericó, la primera ciudad que ellos iban a conquistar, Dios le ordenó a Josué que circuncidara al pueblo de Israel. Habla el pasaje de la segunda vez que él debía hacerlo.
Se habla de la segunda vez de circuncidar al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, todos los varones que salieron de Egipto, habían sido circuncidados. Pero durante esa travesía de los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en ese éxodo, todos ellos murieron. Y murieron por la palabra de Dios. Dios dijo: ese pueblo que salió de Egipto, y por la dureza de su corazón, no van a entrar en la tierra prometida. Durante ese andar, ese pueblo que tentó a Dios, ese pueblo murió. Los hijos que nacieron de ellos no habían sido circuncidados. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios le mandó a Josué que lo circuncidara. Ahora, la pregunta pudiera ser: ¿qué es eso de la circuncisión? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Qué revestía ese hecho? La circuncisión, yéndonos un poquito hacia atrás y haciendo un poco de historia del texto, la circuncisión es una operación que se hace alrededor del prepucio del miembro viril y fue establecida por Dios como ese pacto que Dios hizo con Abraham y toda su descendencia. Esta operación debía realizarse después de los 8 días, a los 8 días de haber nacido el niño. Y no solamente al niño, el nacido en casa, sino también se extendía a extranjeros o personas que habían sido compradas. Todos ellos debían hacerlo. La persona que no se circuncidaba, que no era circuncidado, no se consideraba como pueblo de Dios. Era una señal del pacto de Dios con Abraham y con toda su descendencia. La circuncisión llegó a ser casi como que sinónimo de Israel. Decir circuncisión era casi que referirse a Israel. Los circuncidados ya era el pueblo de Israel. Como también los no circuncidados, los incircuncisos, eran referidos a todas aquellas personas que no eran del pueblo de Israel. Y así se llamaban los circuncidados y los incircuncisos. Un ejemplo de ellos es el que encontramos cuando David enfrentaba a Goliat. Frente a Goliat, él dijo: yo peleaba con osos, con tigres, ¿y cómo viene este incircunciso filisteo a desafiar el ejército de Dios? Llegó a marcar este hecho aún al pueblo de Israel para sentirse un pueblo realmente que había escuchado y había visto la mano de Dios. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con Abraham. Y ese pacto, ese acuerdo, esa señal de la circuncisión establecía que Dios era el Dios de Israel y que todo el pueblo de Israel era pueblo de Dios. En otras palabras, es lo que llamamos la circuncisión, era la consagración de un pueblo a Dios. El pueblo consagrado a Dios era el sello, era esa señal de ese pacto, donde Dios estaba diciendo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y de todos los pueblos de la tierra, Jehová había apartado a Israel para ser su pueblo. Una consagración de un pueblo. Para poseer la tierra prometida, el pueblo de Israel debía recordar y Dios reafirmar su pacto, que era un pueblo consagrado a Él. Y esto le permitía al pueblo de Israel enfrentar la lucha que estaba frente a ellos. Israel, un pueblo consagrado a Dios. Y ahí estaban ellos celebrando la Pascua. La Pascua significa pasar por alto. Y era la celebración de aquella noche en la cual el ángel de Dios pasó y dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, menos
aquellos en cuya casa estaba el dintel pintado con la sangre del cordero. El ángel de la muerte pasaba por alto, y es lo que quiere decir Pascua. Dios le dice al pueblo cuando llegó a Egipto: hoy he quitado el oprobio de Egipto. La vergüenza que había sido objeto el pueblo de Israel allá en Egipto. Más de 400 años estuvo el pueblo de Israel cautivo, cautiverio allí en esclavitud. En ese momento, en este momento, el pueblo de Israel estaba allí pisando la tierra santa, pisando la tierra prometida. Ahí estaba la promesa de Dios cumplida. Israel, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo apartado, dedicado a Dios. La circuncisión, señal de ese pacto. Este es mi pueblo, estaba diciendo Dios. Sigue siendo Israel mi pueblo y seguirá siendo Israel mi pueblo. Porque la consagración a Dios, el hecho de que Dios apartara a Israel como pueblo especial para él, esto significaba que ellos contaban con la protección, la seguridad de Dios. El hecho de que Dios tomara a Israel como su pueblo decía que Dios iba a estar con Israel. Dios sería su protector. Dios sería su ayudador. Dios sería el que peleara por su pueblo. Los enemigos temblaron ante Israel. El capítulo 5 que hemos leído empieza diciendo de la manera siguiente: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, porque Jehová Dios estaba allí con su pueblo. Esas son las implicaciones de que este pueblo Israel había sido apartado para Dios, consagrado a Dios. Y fue lo que Josué con Caleb lo expresaron. Cuando allá reconocieron la tierra, cuando venían del Éxodo, dice el texto que fueron enviados para reconocer la tierra. Fueron y regresaron. Cuando regresaron, muchos de los que vinieron dijeron: este es un pueblo que está organizado, es un pueblo que no vamos a poder conquistar. Ellos están organizados, no vamos a poderlo. Pero el sentir de Josué y de Caleb es el sentir de un pueblo que está consagrado a Dios, que está dedicado a Dios, que Dios es su protector y su ayudador. Así dijo Josué y Caleb. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto es la provisión, la ayuda de un pueblo que fue consagrado y apartado para Dios. Así como este pueblo de Israel fue un pueblo que fue consagrado a Dios, apartado a Dios. Hay un pueblo tan numeroso que no estaba en la lista, que no estaba allí, pero que por la gracia de Dios
ha venido a ser pueblo de Dios. Hay un pueblo que no era de ese pueblo de Israel, pero hay un pueblo que por la gracia de Dios pasó a serlo. Y ese pueblo de Dios, apartado, dedicado a Dios, consagrado a Dios, es su iglesia. Hoy día somos nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2, 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú y yo somos ese pueblo hoy día dedicado, consagrado a Dios, donde Dios es nuestro protector, donde Dios es nuestro ayudador, donde Dios nos sostiene, donde Dios nos guía. Y como pueblo consagrado a Dios, estamos listos y dispuestos a enfrentar la lucha día a día, porque Dios pelea por nosotros. Y no hemos sido circuncidados como fue el circuncidado el pueblo de Israel. Nuestra circuncisión no es hecha con manos de hombre, sino como dice la palabra de Dios en Colosenses 2:11, en Él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Circuncidados, quitado toda la maldad de nuestros corazones y clavadas en la cruz. La sangre de Cristo Jesús cubre todos nuestros pecados. Esa es la circuncisión espiritual, la limpieza del hombre que habla la palabra. Y cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando tú y yo decidimos poner nuestras vidas en las manos de Dios, nosotros pasamos a formar parte de ese pueblo consagrado, dedicado a Dios, listo para enfrentar la lucha diaria. Sin esta consagración no es posible que tú y yo enfrentemos la lucha diaria. No es posible. Siendo que Dios nos ha apartado, siendo que somos un pueblo dedicado a Dios, nosotros contamos con la guía de Dios. Tú cuentas con la dirección de Dios. Tú cuentas con el favor de Dios. Por eso el salmista puede expresarlo y nosotros lo creemos. Cuando él dice ya en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de Dios? Que toda su iglesia, que todos los creyentes, que todos los que hemos sido apartados para Dios disfrutamos. Dios es el que perdona todos nuestros pecados. Dios es el que sana nuestras dolencias. Dios es el que te da esa provisión diaria. Dios es el que te colma de favores y misericordias. Dios es el que te hace justicia. Y esto es porque tú eres un pueblo consagrado a Dios, dedicado a Dios, listo para enfrentar la lucha. Quizás cuando vienen a tu vida situaciones de enfermedades en la familia. ¿Quién no ha pasado enfermedades en su familia?
¿Quién no ha pasado ese momento de preocupación en la familia? Cuando vienen esos conflictos matrimoniales, cuando vienen esas diferencias en el hogar, cuando vienen esas crisis económicas, cuando tú empiezas a preocuparte y a angustiarte allí, cuando los problemas personales tratan de cubrirte, quitarte esa paz que Dios te ha dado, recuerda y afiánzate de esta verdad. Yo he sido dedicado a Dios. Yo he sido consagrado a Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Él es mi ayudador. Él es mi protector. Él es mi ayuda. Él es mi sostén. Él es mi roca fuerte. Y de Él vendrán las fuerzas para enfrentar la lucha diaria. No te avecines a luchar sin el amparo de Dios. No te aventures a luchar con esto. La consagración a Dios a través de Cristo nos prepara para enfrentar la lucha diaria. La consagración, pueblo consagrado a Cristo Jesús, nos prepara para eso. ¿Es Dios tu ayudador? ¿Estás poniendo tu confianza en Dios? Sabiendo que has entregado tu vida a Dios, que has puesto tu vida en las manos de Dios. Cuando vienen los problemas a ti, ¿estás confiando en Dios? ¿A quién estás recurriendo? Si tú pones la confianza en Dios, si tú descansas en Dios, cuando venga el llanto, tú sentirás el consuelo de Dios. Cuando vengan las enfermedades, tú podrás sentir la mano de sanidad de Dios. Cuando venga el peso de la culpa, producto del pecado, podrás experimentar en tu vida el perdón de Dios. Cuando venga la desesperación, momentos en qué hacer, ahí sentirás la mano de Dios ayudándote y levantándote a seguir. Cuando venga el hambre, cuando venga la necesidad, ahí estará Dios dispuesto a proveerte, porque tú no eres un pueblo cualquiera. Tú no eres cualquiera. Tú eres alguien que ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y que tu vida está apartada para servirle a Dios. Y que cuentas con el favor de Dios. Que cuentas con la misericordia de Dios para enfrentar la lucha diaria. Pero si no estás dispuesto a poner tu confianza en Dios, pero si no estás dispuesto a descansar en Dios, cuando venga el llanto, no habrá quien te consuele. Cuando venga el hambre, no habrá una mano que se extienda para alimentarte. Hay diferencias entre una vida consagrada a Dios, una vida que está dispuesta a esperar en Dios, una vida que descansa en Él, a una vida que no está dispuesta a vivir conforme a lo establecido por Dios. ¿Es así tu confianza en Él? ¿Es así tu confianza en Él? Como pueblo consagrado a Dios, como hablamos de apartado a Dios, al servicio de Dios, demanda también de nosotros vivir una vida en armonía, una vida consistente con lo que somos. Si tú eres apartado para Dios, si tú eres apartado para el servicio a Dios, ¿cómo debe ser tu vida? No está bien que yo diga, que yo le exprese, diciendo mi vida ha sido consagrada a Dios, ha sido apartada para Dios, pero llevas una vida totalmente divorciada de Dios.
una vida en pecado, una vida falta de carácter, una vida de un carácter muy indecente. Demanda de nosotros vidas en santidad, vidas consagradas a Dios. Si somos ese pueblo de Dios, llamado por Dios, apartados, dedicados a Dios, que contamos con la ayuda de Dios, nuestra vida debe reflejar que somos también una vida en santidad y en obediencia a Dios. Vamos a orar. Y allí donde tú estás en tu asiento, te invito a reflexionar por un momento, a pensar en un momento allí, ¿en quién está mi confianza? Por ese problema que estás allí viviendo, por esa lucha que tienes allí, piensa, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Mi vida ha sido consagrada a Dios. Siendo Dios mi ayudador, yo debo descansar en Dios. El hecho que tu vida ha sido consagrada a Dios, refleja tu vida esa condición de consagración a Dios. Si no es así, dile ahí donde estás: Señor, yo confieso delante de ti mi maldad y mi pecado. Yo debo vivir en santidad porque mi vida está consagrada a ti. Yo debo luchar la vida y no tener miedo a la vida, porque tú eres mi ayudador. Dile a Dios: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, no me dejes, porque yo he puesto mi vida a ti. Yo la he dedicado a ti. Si estás en problema ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Señor, no me dejes. Señor, dame consuelo. Señor, concédeme lo que te he estado pidiendo, porque tú eres mi ayudador, porque yo he entregado mi vida a ti, porque mi vida está consagrada a ti. Tú eres quien pelea por mí, Señor. Cólmame, oh Dios, de favores y misericordias, porque soy tu hijo, soy tu siervo, Señor. Consagración a nuestras vidas a Dios a través de Cristo Jesús nos ayuda a enfrentar la lucha diaria, porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está allí, porque Dios está allí en nuestros problemas. Él no te deja. Dios está peleando contigo, Él no te deja. Dios está luchando contigo, Él no te va a abandonar. Dios está contigo en medio de tu tristeza. Dios está contigo en medio de tu dolor. Dios está contigo en medio de tu necesidad, porque eres un pueblo apartado para Él, y Él es tu Dios. Él es tu Padre. Él es tu ayudador. No dudemos de la presencia y la ayuda de Dios.
Si hay en esta mañana alguna persona, ya sea hombre, ya sea mujer, que desea en su corazón pasar a formar parte de ese pueblo consagrado a Dios. Si hay una persona en esta mañana que quiera pasar a formar parte de ese pueblo de Dios, que quiera empezar a vivir los beneficios y la misericordia de Dios, yo te invito en esta hora a permitir que Cristo entre a tu corazón y decirle a Dios: yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco en esta mañana que he vivido una vida a espaldas de ti, que he enfrentado los problemas solos y he llorado, que he enfrentado la lucha sola y me he desesperado. Pero en esta mañana yo quiero dedicar mi vida a ti. Yo quiero llevar mis problemas a ti. Yo quiero llevar mi carga a ti, para que tú pelees por mí. Si alguien quiere que esta mañana tomar esa decisión de consagrar su vida a Dios, de entregar su vida a Dios, aceptando a Cristo Jesús, quisiera hacerte esta invitación en esta mañana. A ese amigo, a esa amiga, yo te invito a pasar acá adelante. Yo te invito a venir hasta acá, diciendo: aquí está mi vida, yo la entrego a los pies de Cristo Jesús. Yo quiero que Dios sea mi ayudador. Yo quiero dedicar mi vida a Dios. Yo quiero consagrar mi vida a Dios. Yo quiero esperar en Dios, y la lucha la enfrentaremos juntos, tú y Dios a tu lado. Si en esta mañana hay esa persona que valientemente quiera venir hasta acá, yo te invito a venir hasta acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermano Rodolfo, para que por favor nos ayudes acá. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Puedes pasar mientras cantamos. Con este acto estamos entendiendo que estás tomando la decisión de dedicar tu vida a Cristo Jesús, reconociendo que eres pecador y reconociendo a Cristo Jesús como el Señor de tu vida. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Porque tú nos has enseñado, Dios, que consagrados a ti,
a través de Cristo Jesús, nos prepara para enfrentar la lucha diaria. Porque eres nuestro apoyo, eres nuestro sostén, porque somos pueblo tuyo, Señor. Padre eterno, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas tu palabra aquí expuesta en esta hora, Señor. Que podamos salir de aquí esta mañana con ese gozo en nuestros corazones, sabiendo que tú peleas por nosotros, Señor. Sabiendo que tú estás con nosotros, oh Dios. Que no estamos solos en este mundo, sino que estamos contigo y tú estás con nosotros, Señor. Oh Dios, mira a mis hermanos en esta mañana. Si hay problemas, luchas, enfermedades, conflictos, ahí entre ellos, Señor,